se asocia sobre todo a marcadores inflamatorios como la interleuquina. Y ese pathway común entre enfermedades reumatológicas y COVID tiene que ver con el proceso de inflamación. Y de ahí entonces vienen teorías interesantes, porque hay teorías que se alinean. Por ejemplo, el beneficio de la dexametasona cuando se tienen síntomas respiratorios es un beneficio que entendemos que por el poder antiinflamatorio de los glucocorticoides. El tema de la utilización de tocilizumab, la pregunta sobre la aplicabilidad de la hidroxicloroquina, tiene que ver con esos pathways inflamatorios. Sin embargo, algo curioso es la pregunta de si los antiinflamatorios no esteroidales funcionan o si empeoran la enfermedad, que si ustedes se acuerdan temprano, en los primeros meses de COVID, diríamos febrero, marzo, por ahí, había mucho miedo con el uso de antiinflamatorios no esteroidales, tan simple como ibuprofen, que si empeoraban la enfermedad, y eso nunca se corroboró, pero todavía tenemos el miedo. Entonces yo creo que el cruce tiene que ver con ese pathway común de la inflamación y sobre todo el asociado a interleuquina. Usted sabe, doctor, que realmente cuando a nosotros se nos habla de interleuquina, ya muchos de nosotros más o menos tenemos algunos conocimientos por el tiempo que tenemos padeciéndola. Y también los medicamentos que van dirigidos a la interleuquina, los Ujú. anti-TNF. Nosotros aquí habemos pacientes que usamos diferentes tipos de medicamentos y casi todos son biotecnológicos. Son el mismo tocilizumab, el rituximab, el adalimumab, el etanercept. Son diferentes, hay una gama, inclusive ya antes no habían tanto y ahora son que uno no sabe, no se logra aprender todos esos nombres, porque son muchos. Y cuando usted habla de eso, esa lluvia de la interleuquina que nos arropa a nosotros por dentro cuando hay una inflamación, por ejemplo, ahora mismo yo tengo en mi organismo una dosis del MabThera, del rituximab. Me falta la segunda dosis. Pero yo, para poder sostenerme, tuve que usar un medicamento que es de 2 miligramos, que es desametasona, que es la Betadú, la inyección Betadú, Ujú, porque es ujú. lo único que nos calma el dolor, porque el esteroide es lo único que nos calma el dolor. Pero no Sí. nos ayuda, pero nos desayuda, y eso también nosotros lo sabemos. Todos estos medicamentos, sobre todo los medicamentos biotecnológicos, han venido a cambiarnos la vida a nosotros. O sea, de vivir una vida en agonía, en dolor, en desesperación, en todo eso, a tener por lo menos paz y tranquilidad de podernos parar de una cama sin tanto dolor, es una bendición. Entonces, cuando aquí explota, llega el COVID, ¿qué pasa? Desaparecen los medicamentos de nosotros, desaparece el tocilizumab, Sí. nos quedamos nosotros en el aire. Creo que usted sabe más que nadie sobre Sí. eso, porque de verdad fue un tema bastante donde muchos pacientes se vieron en una crisis terrible. Doctor, el tratamiento que más idóneo usted recomienda para nosotros los pacientes de artritis reumatoide para evitar, bueno, evitar el contagio de COVID es el mejor tratamiento, pero en caso de una crisis, porque que hemos tenido casos de pacientes que han sobrevivido, tengo conocimiento de un par de parejas de esposos que él no sobrevive y ella sí, y ella es la que tiene artritis reumatoide. Ujú. Y de que a personas con artritis reumatoide no le ha dado esa crisis tan fuerte. Pero mire, como el caso de Lucinda Ceneira, que la tengo aquí, ella llegó a intensivo. Más sin embargo, otra chica que se llama Soribel se quedó en la casa, o sea, se médico en la casa. No tuvo. ¿A qué se debe eso? Bueno, que todos los organismos no son iguales, pero ¿a qué se debe algo como que uno pueda lograr entender en base a eso? Sí, sabe que yo tuve que leer mucho para entender un Mm, poco mejor las interacciones
del COVID en diferentes grupos de riesgo. El tema de enfermedades reumatológicas, sí, bueno, volvemos al tema de interleuquina 6, sobre todo, y el efecto de entender como ese indicador inflamatorio o esa eh, eh, marcador inflamatorio estaba relacionado mucho con el COVID y de ahí entonces empezar a entender cuáles eran los medicamentos que ayudaban. La preocupación sí teníamos desde el principio con algo tan básico como hidroxicloroquina, que ya sabemos que no funciona, pero en algún momento pensamos que podía ser una panacea. Y la preocupación de, bueno, estamos utilizando hidroxicloroquina, inclusive en un momento se estaba hablando de utilizarlo de forma profiláctica. Y en un momento el tocilizumab dejó de estar disponible en el país por una sobredemanda. Ujú. Y sí se trató de entender el impacto que podía tener la sobreutilización de ciertos recursos hacia el COVID, pero que estaban diseñados esos medicamentos y esos recursos para tratamiento de otras enfermedades. Eso inclusive nos empezó a preocupar por lo que llamamos exceso de mortalidad. Cuando el sistema se enfoca mucho hacia una sola patología, en este caso COVID, y negligentemente ignora las necesidades de otras patologías, ya sea por procesos de atención o ya sea por suministro de medicamentos. Entonces eso es tan irresponsable como no tratar COVID. Ujú. Y empezamos a entender un poquito más esto. Lo de los medicamentos, yo creo que hoy día sabemos mejor lo que no funciona y lo que funciona que cuando lo comparamos a principio de año. Ustedes se acuerdan que a principio de año estábamos tirando tiro a ciega, por decirlo así. Ujú. Que es hidroxicloroquina. Todavía en Dominicana hay gente que están con el tema de ivermectina, que sí, que sí no, aunque la Sí, ciencia. todavía. Ah, bueno, hay gente que lo está utilizando Sí, todavía. y la ciencia no está muy contundente con la ivermectina. Y yo antes que todo, soy un científico, un hombre Claro, de ciencia. Y yo entiendo que las recomendaciones de un medicamento u otro tienen que ser basadas en la mejor evidencia científica. exacto. A principio de pandemia no había evidencia científica, entonces uno tenía que tomar decisiones empíricas, decir, bueno, yo creo que esto funciona, por lo tanto me voy a ir por ahí. Ya entendimos que no funciona, por lo tanto voy a parar eso y voy a evaluar otras cosas que funcionan. Miren, para artritis reumatoidea, lo que across the board, como dicen los gringos, funciona es la estabilización de su enfermedad. O sea, una artritis reumatoidea estable produce menos riesgo que una inestable. E Ujú. inclusive la data lo que demuestra es que el riesgo de complicaciones por COVID en un paciente con artritis reumatoidea estable, cuando uno controla por otras comorbilidades y edad, el riesgo no es mayor que una persona que no tenga artritis reumatoidea, siempre y Ok, cuando su enfermedad esté estable, ok. su condición esté estable. Lo que sí preocupa es la excepción que es los esteroides. Y ahí volvemos a lo complicado y lo enredado que esta enfermedad. ¿Se acuerdan que decíamos que es un proceso inflamatorio, eh, interleuquinas, sobre todo el interleuquina 6, Ujú. y medicamentos que creemos que funcionan son los que funcionan para ese proceso inflamatorio, menos el ibuprofeno y los antiinflamatorios no esteroidales. La Ok. dexametasona es otra dinámica rara. Por ejemplo, sabemos que el único medicamento, medicina, no estamos hablando de anticuerpos monoclonales, no Ujú. estamos hablando de nada de eso. El único, de un segundo, que esto me dio una pantalla. Ya, volví. El único medicamento que sí funciona es la dexametasona, sobre todo si tiene síntomas respiratorios, y lo que hace es que corta el curso de la criticalidad de la enfermedad y corta el curso de hospitalización también. Un medicamento que es relativamente barato, Sí. eh, inclusive superior al Remdesivir, que es un medicamento sumamente caro y que lo único que hace Wow, el mire que Remdesivir. eso es una noticia muy importante porque ahora mismo aquí se está licitando y se está comprando el Remdesivir para dárselo a todo el mundo que lo necesite. Sí, y acuérdense que hay un tema que se llama capitalismo en crisis. Sí. Eso lo hemos visto en la mayoría de los desastres y en la mayoría de las crisis. Hay esfuerzo capitalista de gente que ven oportunidades. Lo que sí yo veo es que el Remdesivir
Lo único que la ciencia demuestra remdesivir es que te corta un par de días de hospitalización. Wow. Un par de 2 días, 2.5 días de hospitalización no tiene un impacto en la mortalidad. O sea, remdesivir no impacta en la mortalidad, lo que corta es el curso de hospitalización y te reduce un par de días. Entonces, lo que vemos es que la reducción en hospitalización lo que tiene es un impacto en economía de salud. Tú dices, bueno, me está cortando 2 días y medio de hospitalización, por lo tanto, me resulta más costo efectivo. Eso es verdad hasta que tú insertas los $3,000 que cuesta el remdesivir, el tratamiento, y tú dices, bueno, 2 días de hospitalización son menos de $3,000. Exacto. Entonces ahí viene ese rejuego. La dexametasona sí tiene un impacto en reducción de intensivo, mortalidad, que es positivo, específicamente en los pacientes que presentan síntomas respiratorios. Exceptuando, y aquí es donde viene lo complicado que este virus, exceptuando los pacientes que ya están en esteroides, sobre todo mayor de 10 miligramos al día, y esos pacientes en esteroides más de 10 miligramos al día, hay un estudio de varios cientos de pacientes que demuestra que sí, eso es un factor de riesgo independiente. Wow. Entonces ahí viene el tema, hay que cuidarse de la artritis reumatoidea, hay que mantenerla estable, pero el uso de esteroides crónico en dosis mayor de 10 miligramos sí se considera un factor de riesgo independiente. Wow, yo uso 5 miligramos al día, pero eso es como quien dice, eso es como para engañar el mismo organismo. Me imagino yo que por eso eh, lo uso en el 5 miligramos al día. Y de verdad que cuando, gracias a Dios, me he cuidado bastante, nos hemos cuidado muchos para que no nos toque esa parte de que nos contagiemos. Pero ahora mismo, le voy a hacer una pregunta un poquito un poquito más a nivel de lo que usted hacía aquí. Las recomendaciones, usted vio toda la variable del toque de queda, Sí. de 9 a 5, de 7 a 5. Quieren flexibilizarlo ahora en las Navidades, pero mientras el mundo está cerrando, seguimos nosotros como que aquí no está pasando nada. Como que fiesta y después vemos, es mi responsabilidad si yo me contagio, si yo me muero, es mi responsabilidad. Pero así que estamos pensando aquí. Y ver todos esos países que están cerrando y dicen que son noticias falsas. O sea, tengo una amiga en Madrid que me dijo, no trancaron de nuevo. O sea, están trancándonos de Sí. nuevo. En Italia por igual. Pero más sin embargo, aquí se publica eso y aquí dicen que eso es mentira. Y las autoridades actuales, las nuevas autoridades, los veo como que están flexibilizando mucho, como que se están dejando maniatar de las redes sociales. Sin Entonces, embargo, aprobaron 20 días más ayer. sí, ayer salió el decreto, pero hasta el día 1 de diciembre. O sea, Sí. ¿y diciembre? Sí. Miren, ustedes saben que lo Lo llevé para lo político, hondo, doctor. no, lo político es lo que yo trato de evitar. Lo Ujú. trataba de evitar más cuando tenía una posición más sensible a los temas políticos. Yo ya no tengo esa responsabilidad y quizás puedo hablar un poquito más libremente. Okay. La política es muy complicada, pero una de las cosas que yo entendí, yo lo que soy es médico, ¿verdad? Em, Tengo compañeros médicos que son más cuadrados que yo, que dicen, hay que trancar el país, hay que limitar esto, hay que hacer esto. Yo, en este proceso de Ujú. aprendizaje, en mi primera posición a nivel de gobierno, yo me sentaba a escuchar a especialistas en política, a economistas, a psicólogos, a sociólogos, para tratar de entender un poquito más las perspectivas que no son las mías, porque la mía yo la conozco, yo soy médico y hasta cierto punto lo que yo estudié era como perfectamente diseñado para esta pandemia, porque yo lo que soy médico de emergencia, intensivista y epidemiólogo. Y al final, mi experticio ofrecía soluciones muy claras desde la perspectiva médica y epidemiológica, Ujú. pero yo en muchas ocasiones me pedían opinión sobre temas que tenían repercusión económica o temas políticos.
Yo tenía que aprender, o sea, me senté, tuve la gran ventaja de trabajar con Juan Ariel Jiménez, que es el pasado ministro de Sí. Economía, un tipo joven, excelente, clase A1, súper inteligente, inclusive la oficina de nosotros estaba en el Ministerio de Economía, o sea que nosotros hablamos de estos temas de apertura, porque la apertura tiene que ver con decisiones económicas y el Ujú, balance entre hacerlo desde la perspectiva de salud pública ujú, y las posiciones que se tenía que tener a nivel de economía. Lo que estoy tratando de decir es que en ese proceso nosotros tuvimos reuniones, yo me reunía con la Asociación de Bancos, con Azonadores, con CONEP, con los principales gremios profesionales y las principales personas que mueven el motor económico de Dominicana para entender las posiciones de ellos. ujú, Y no, nunca ha habido una solución clara, precisa y objetiva entre lo que es ese balance entre economía y salud pública. Es un balance muy difícil, ujú, ujú. porque el cierre implica un cierre económico, Sí. pero a más de 10 meses de una pandemia, ya la economía está explotada. Y no estamos hablando de la economía, la macroeconomía de República Dominicana, estamos hablando del bolsillo de don Juan y doña María, Ujú, que tienen que salir a trabajar y perdieron el trabajo porque hay una tasa de desempleo alta asociada a la pandemia y los chelitos que le dan a nivel de plan social no le dan. Entonces, ese impacto es muy complicado porque al final la gente toma una decisión entre lo que me puede pasar, me puede dar COVID y 80%, si me da, tengo 80% de posibilidad de que no me pase nada. O puedo aceptar de que si no salgo a la calle a trabajar, con 100% de certeza no voy a tener la comida para mi familia mañana. así es. Entonces, una decisión complicada. Yo creo que el gobierno, el gobierno actual, tengo muchos amigos en el gobierno actual, todavía trabajo con la alcaldesa, trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo muy buenos amigos, pero el gobierno actual tuvo la gran ventaja de que recibieron al país en una desaceleración franca de la curva epidemiológica. Ujú, ujú, Y eso no fue fortuito, eso es el ujú. trabajo de héroes que se fajaron día y Así noche en es. República Dominicana para lograr eso. Lograrlo en el medio de un proceso electoral, que es lo otro. El mayor pico epidemiológico que vio República Dominicana fue de 2 a 3 semanas después de las elecciones, lo Sí, que así implica es. que fue directamente asociado a las elecciones. Ujú, Las elecciones que muchas figuras políticas todavía decían, no, esos números no son reales porque están tratando de asustarnos. Y las mismas personas que decían que los números no eran reales, después decían, hubo un mal manejo del COVID, por eso los números están elevados. O sea, el tema político se complicó porque precisamente, y ahí es donde estoy tratando de llevar la conversación, el COVID es nuevo. ujú, El cerebro humano no tiene una respuesta clara sobre cómo procesar lo que el COVID te hace en tu vida. Y al tener ese vacío vienen las teorías de conspiración. Me están hablando mentira, no hay que trancarme, o quieren soltarme y me voy a enfermar. El tema es que como no hay una base científica, una evidencia, algo tan claro que tu cerebro sepa procesar, entonces el cerebro ocupa ese espacio con lo que más le es fácil. Y la teoría de conspiración es ujú, quizá parte de eso. El, pero también viene el tema, y esto fue lo que yo critiqué mucho, independientemente de colores partidarios. Cuando un ser humano está tratando de buscar una respuesta, tiene diferentes puntos de apoyo. Por ejemplo, los dominicanos somos muy religiosos y nos apoyamos en la religión. La fe es ujú, buena, la fe te crea ese tema de esperanza, todo eso es bueno. La religión es buena en estos procesos porque te da tranquilidad, paz y esperanza. Pero también la gente se apoya de los científicos y se apoya de los líderes de gobierno. El problema de esta pandemia, no en República Dominicana, en el mundo entero, es que la pandemia ha creado una lucha entre la ciencia y los políticos. Hay políticos, como el presidente Trump, que simplemente deniegan la ciencia.
Y la gente entiende, se ve en una posición de que, óyeme, yo tengo que o creerle a la ciencia que yo no entiendo, Ujú, porque no conozco modelo de regresión, bioestadística, fisiopatología, no conozco nada de eso. Yo mejor le voy a creer a una persona que es, por ejemplo, un líder político. El líder político por el cual yo voté. Entonces ahí viene el tema de que esa confusión y esa narrativa donde figuras políticas están tratando de capitalizar en la pandemia, crea confusión y la gente no sabe para dónde ir. ujú. Y algo tan sencillo, acuérdense, nosotros implementamos el uso mandatorio de mascarilla cuando en muchísimos lados del mundo no había uso mandatorio de mascarilla. Ajá, eso así. Y hoy día sabemos que el uso de mascarilla no solamente te ayuda a tú evitar exponer a otra persona, sino que también te cuida a ti como una barrera física, pero también hay una teoría que se llama inóculo viral, que te dice que si tú te expones al virus, te está exponiendo a una carga viral tan bajita que puede ser que no te enfermes y crees que vas a crear inmunidad. O sea que las mascarillas científicamente están demostradas que funcionan. En febrero no sabíamos eso. En febrero era, oigan, para que se rían, oigan la lógica del uso de mascarilla en febrero. La lógica del uso de mascarilla en febrero era, en los países chinos tienen muchísimo lío, en los países asiáticos tienen muchísimo lío con estos virus, y todos los chinos usan mascarilla, por algo es. Oye, esa era la lógica. Como los chinos tienen problemas con esto, vamos a hacer lo que los chinos hacen, que usan mascarilla. Y otra lógica era, bueno, la OMS, OPS no han recomendado el uso de mascarilla, pero la OMS y OPS estuvieron equivocados en otras recomendaciones, por lo tanto vamos a hacer nosotros lo que ellos nos recomiendan. O sea, a ese nivel es que venía la lógica de lo que hoy sabemos que sí funciona. Ujú. Entonces, el tema aquí fue una pregunta complicada, No, no, no. Vamos compleja, bien. compleja, pero yo creo que ahí viene, es el tema entre balance, entre decisiones políticas, decisiones económicas y decisiones a nivel de salud pública. Lo otro que quizá vale la pena mencionar es que al final el abordaje a cómo entrarle al coronavirus no debe ser estático. O sea, no es como que nosotros hoy decimos, no, vamos a hacer X, Y y Z y nos quedamos ahí, sino que tiene que contemplar, número uno, los perfiles epidemiológicos del momento y las predicciones de esos perfiles epidemiológicos. Estamos teniendo una aceleración, eso quiere decir que de aquí a 2 a 3 semanas vamos a tener un pico importante en la pandemia, por lo tanto tenemos una ventana de acción de 2 a 3 semanas para trabajar soluciones, controlar y aumentar la capacidad del sistema de salud. Y el aumento de capacidad del sistema de salud es muy complejo, como bien decían. Si tenemos que abastecernos de medicamentos, ¿cómo podemos abastecernos de esos medicamentos para atender el COVID, pero tener los medicamentos necesarios para atender a las personas que necesitan ese medicamento, aunque no tengan COVID? Ujú, Eh, ujú. Uno, los perfiles epidemiológicos. Dos, las características de la conducta de la pandemia a nivel local. Yo he hablado mucho de cómo el virus se manifestaba o se manifiesta de diferentes formas dependiendo de las localidades. Hoy sabemos mejor por qué. Hicimos estudios de genómica, que inclusive se va a publicar ahora, sobre la genómica viral y los tipos específicos del virus que se encuentran en diferentes geografías dominicanas. Y como cada uno de esos virus se manifiesta diferente en cuanto a virulencia, enfermedad, criticalidad. Sabemos que eso tiene mucho que ver. Ujú, ujú. La disciplina del dominicano en diferentes localidades. Ustedes saben que el peregrino es el mejor ejemplo. El peregrino Ujú, marchó por 3 provincias antes de llegar a Puerto Plata, ujú, pero en Puerto Plata encontró quien le hiciera coro. ujú. No lo encontró en otro sitio. Entonces hay idiosincrasias sociológicas, culturales propias de cada región que tienen que contemplarse cuando uno está trabajando soluciones. Eh, y lo otro es la ciencia. No debemos tener soluciones estáticas porque la ciencia evoluciona. A mí llegó un momento donde el mío presidente Abinader me preguntó, ¿qué tú crees de la hidroxicloroquina? En El Salvador, Bukele está haciendo unos kits de COVID que incluye hidroxicloroquina profiláctica y nosotros queremos evaluar si eso funciona. Y mi respuesta fue, la ciencia no apoya el uso de hidroxicloroquina. Y la respuesta es la misma ahora, la ciencia no apoya el uso de hidroxicloroquina. Pero funcionó en Eh, su momento, ¿o no?
No, no, No no, funcionó. la data estaba muy confundida y todavía ahí están tirando estudios que no son estudios, son pseudoestudios que presentan cierta efectividad, pero no. La data contundente de hidroxicloroquina no presenta un beneficio. Lo que pasa es que hidroxicloroquina e ivermectina, Ujú, hidroxicloroquina e ivermectina. ujú, El presidente Binader me preguntó de la ivermectina específicamente. El problema está que cuando uno tiene un medicamento como la ivermectina que cuesta 60 pesos el tratamiento y uno tiene uno como el tocilizumab que cuesta muchísimo más o el ujú, remdesivir que cuesta cientos de miles de pesos, ujú. es fácil agarrarse y anclarse del que es barato, que tiene cierta esperanza y decir, bueno, tenemos que traerle solución al pueblo y esto es una solución barata. Pero la ciencia evoluciona. Hay medicamentos que no funcionaron, hay otros que sí funcionan. Y la idea es no agarrarte de una solución científica, sino que continuamente la ciencia tiene que adaptarse. Nosotros en el comité teníamos un subcomité científico que lo corría Robert Almonte, que semanalmente hacíamos reporte de la evidencia científica nueva del COVID. Se hacía un resumen y ese resumen se entregaba al presidente de la República para que entendiera, esto sí, esto no, por este estudio, por esto, por esta razón. O sea, yo creo que al final la idea es que el abordaje, ya sea de apertura económica, social o de cierre, el abordaje de un medicamento u otro, el abordaje de las decisiones entre salud pública y economía, tienen que balancear la realidad en el momento y las predicciones de esa realidad. ¿Tú crees que nosotros hemos sido dichosos? Porque yo creo, porque es que mira, Panamá, que tengo mucha gente en Panamá, es un país más pequeño que nosotros. Aunque es un país dolarizado, o sea, es un país con otro tipo de economía como nosotros, tiene otro tipo, otro sistema de salud, ellos cerraron completamente, o sea, ellos estaban cerrados, o sea, ahí, no se, ahí nadie salía, nadie entraba. Ahora, la flexibilización de ellos es, las mujeres 3 días, los hombres 3 días, y el domingo no se sale, nadie sale. Frizaron todos los gastos, o sea, electricidad, internet, renta, todo lo frizaron. Pero es un país de casi 5 millones de habitantes, o sea, nosotros lo duplicamos. Sí. Y es otro tipo de economía, vuelvo y te repito. Pero ellos tenían diarios más muertes que nosotros. Sí, todavía la tasa de letalidad de Panamá es superior a la de nosotros. Exacto. ¿Tú crees que nosotros hemos tenido suerte? Bueno, Aunque haya personas como tú, médicos como nosotros, muchos que conocemos, que han dejado la piel prácticamente ahí, pero óyeme, nosotros somos desobedientes, sí, malcriados. bueno, me lo dice o me lo pregunta. No, 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 yo te lo estoy afirmando porque yo yo- soy una malcriada también, pero, o sea, somos desobedientes, somos malcriados, no queremos respetar la autoridad, no queremos hacer caso, hacemos lo que nos da la gana. Un toque de queda no nos importa, hacemos una fiesta en un barrio, no importa, cerramos una calle. Pero, ¿hemos sido dichosos nosotros o realmente cuál ha sido la realidad? Porque tú manejaste los verdaderos números. Que no digo que no sean lo que se publicaron, no estoy diciendo eso, porque yo no tengo evidencia de que se maquillara, de que no se maquillara, yo no tengo evidencia de eso, yo no puedo hablar sin evidencia, pero tú que estabas en el frente, tú sabes. sí, bueno, al final nosotros vivimos un momento bien oscuro, donde el sistema se estresó de una forma importante. Yo lo que creo, lleva a relajar y decir que más que suerte, el gran esfuerzo del doctor Alejandro Báez resultó. Sí, sí, Pero, sí, puedes no, decirlo, dilo, dilo. pero yo creo que, inclusive, yo creo que hay una serie de factores. El dominicano no tiene disciplina, eso es verdad. Testamento de eso es, no sé si se acuerdan el modelo faseado de apertura que implementamos, que hablaba de, sobre todo beneficiando a la micro y pequeña empresa, hablaba de un 25% incrementando en cada fase de la apertura. Ujú. En un momento nosotros planteamos un 25% de apertura de empresas, pero todas las empresas que cumplían esa categoría abrieron y la idea era
¿cómo el gobierno va a saber que yo soy parte de ese 25%? No soy parte de ese 25%. Ujú, Todas ujú. abrieron y se tiraron a la calle. No sé si ustedes se acuerdan el reperpero. Sí, Eh, hablamos de las elecciones, apoyar el tema de proselitismo político y apoyar el tema de elección electoral, porque obviamente había que celebrar la democracia, había que hacer las elecciones. Pero el dominicano le dijimos, ok, tú puedes salir a votar, y el dominicano lo que entendió es que yo puedo ir al colmado y beberme un par de cerveza antes de ir a votar, y después de ir a votar me puedo quedar en bonche en el cheque, exacto, claro. esperando los resultados de las elecciones. O sea, como que Ujú, tú le dabas un pedacito y se cogían el montón. claro, típico Pero, nuestro. pero la realidad es que nosotros, con indisciplina o no, hubo una serie de intervenciones, estrategias, de estrategia política, de política pública, hasta estrategia operacional y prevención, que el dominicano simplemente se acató. Yo puedo decir que de repente la utilización de las Fuerzas Armadas ayudó mucho. Ustedes se acuerdan que San Francisco se encendió Sí. y nos tiramos en San Francisco como la conga, por decirlo así. Le metimos la mano duro, metimos la Fuerza Armada y dijimos, ok, aquí no. Y hicimos lo mismo en Puerto Plata. La gente dice, el Paso del Peregrino va a crear un brote. El Paso del Peregrino no creó ningún brote, pero eso no fue fortuito. Claro. Yo entiendo que el Cristo en la cruz de Puerto Plata ayudó, pero realmente también ayudó que al otro día del Paso Peregrino nosotros le entramos como la conga a Puerto Plata. Sí, Y nosotros hicimos, y estas son las cosas que quizás no se hablan porque para mí el realmente agente cambiante del manejo de la pandemia fue el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. wow, Y mire que me pesa porque el Servicio Nacional de Salud apoyó mucho. sí, El Ministerio de Salud Pública hizo lo que podía porque es uno de los ministerios más deficientes que hay en el país, eso lo exacto, sabemos en cuanto a sí, recursos y demás. sí, lo sabemos. Pero el Ministerio de Defensa, al otro día del Paso Peregrino, hicieron un análisis como de inteligencia militar y de guerra. Hicieron el recorrido del peregrino y todas las personas que vivían en el recorrido del peregrino, una por una, los militares dominicanos fueron a donde ellos, hicieron contact tracing, le hicieron su prueba y se controló en Puerto Plata la pandemia en base a un trabajo, una operación militar pura. Wow, Entonces yo eso no creo se que dice aquí, eso no se dijo aquí nunca. no, inclusive yo creo que parte no se dice porque hubo mucha politización y lo que tú hacías bueno era exagerado y lo que hacía malo era exagerado también. Y Sí. lo otro es que el guardia dominicano, que de Ujú. paso es muy profesional, el guardia dominicano ha evolucionado en su profesionalización, profesionalismo, que para mí fue un encanto poder trabajar con héroes, de verdad. Wow, El guardia dice que ni se niega ni se ofrece. Y el guardia no está para salir en la prensa y hacer show de lo que ellos hacen. El guardia simplemente resuelve y que los sí, resultados, cumple orden, exacto. claro, y que los resultados hablen Se por sí ve. mismos. Ujú, ujú. Y eso se ve todavía. El C5I, por ejemplo, un centro de tecnología de punta diseñado para seguridad nacional y que simplemente dijéramos, mira, esto se va a abrir y se va a utilizar para el COVID. Ahí teníamos nosotros especialistas en inteligencia artificial, especialistas en inteligencia militar, especialistas en ciberseguridad. O sea, ahí teníamos nosotros una serie de recursos que no eran nada más el proceso analítico de inteligencia epidemiológica, sino que si hoy nosotros decíamos, hay que meterse mañana en Jaina, o hay que meterse en Santo Domingo Oeste, o hay que meterse en Puerto Plata, al otro día, a las 6 de la mañana, había un pelotón de 80 vehículos y cientos de hombres saliendo para donde nosotros dijimos la noche anterior que había que salir. Wow. O sea, hubo una serie de esfuerzos muy dedicados que llevaban un elemento científico importante también, que yo creo que ayudaron, y una serie de factores que quizá no sabemos, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, nosotros sabemos que el virus de San Francisco que causó todos esos problemas, genotípicamente es exacto al virus que causó problemas en Italia. Y nosotros sabemos las personas que vinieron de Italia y trajeron ese virus. Wow. Eh, y de igual forma, sabemos que hay tipos de virus en Dominicana que se comportaron más suavemente. O sea que hay también un tema a nivel de genómica viral
que hay que hablarlo. El tema del clima, yo creo que también ayuda. Pero al final es una combinación de factores y indisciplinado o no, el dominicano se portó bien, con muchos sacrificios, con muchos sacrificios. Y el que no se portaba bien, la policía lo detenía y se lo llevaba por 2 horas, como decía el jefe de la policía. Yo me lo llevo 2 horas a coger sol, porque no tiene su mascarilla, y al final él sabe que se va a poner la mascarilla porque no quiere caer preso por 2 horas más. Wow. Algo que no, nunca, no sea, como que la gente no tiene claro, porque hablamos de los síntomas del COVID y lo que se piensa es, por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre, dolor corporal, pero he oído casos de personas que dicen que el COVID es seco, o sea, que no te da flema, pero hay personas que dicen que sí, que han tenido catarro fuerte. Realmente eso es por las variables del COVID, porque hay por la carga viral, puede ser como tú acabas de explicar, que hay como diferentes formas, diferentes grados de letalidad. Sí, bueno, el COVID es un patógeno respiratorio Ujú, por naturaleza. Por lo tanto, los principales síntomas tienen que ver con vías respiratorias. ujú, Desde alta hasta baja. El lío es ujú. que cuando llega a vía respiratoria baja es el pulmón y te crea un fallo respiratorio importante. Sí, Pero el COVID tiene efecto, ese mismo tema de la cascada inflamatoria produce efecto en múltiples otros órganos. sí, Desde el corazón hay cardiomipatía, cerebro, el tracto gastrointestinal, sabemos que también es uno de los se targets, afecta. Sí. que hay personas que nunca tuvieron ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni dificultad para respirar, pero tenían vómito y diarrea, por ejemplo. Ujú, Entonces, es un patógeno raro porque yo hasta he llegado a especular, esto no es científico, sino que es observacional mío, de que el COVID tiene una facilidad como de encontrar qué órgano o qué sistema de órgano está más vulnerable y afectar ese sistema de órgano más que los otros. Em, Eso es por el mismo sistema autoinmune, como que el mismo te ataca. En el caso de nosotros es así, el mismo sí, sistema autoinmune y en el lupus también. sí. Wow. Entonces, bueno, por ahí Tengo es una que se va. pregunta, Alejandro. Dice, tanta informaciones sobre medicamentos para el COVID-19. ¿Es posible el tratamiento sin el uso de anticoagulantes? ¿Qué tan importantes son? Sí, bueno, es el uso de anticoagulante. Yo hablé de dexametasona en fallos respiratorios. Ujú, Fíjense lo que pasa, y esto es un tema fascinante. Yo soy intensivista y mi forte a nivel de investigación intensivo es probabilidad de decisión, pero sepsis es uno del área mía de investigación. La cascada inflamatoria, un proceso de hiperinflamación, es un proceso de procoagulación. El ujú, proceso inflamatorio te produce un proceso hipercoagulable, produce trombo. Hay ujú, unos temas de banda de fibrina que crean coágulos. Entonces, esos coágulos nosotros podemos medirlo por una prueba de laboratorio que se llama dímero D, que produce lo que se llaman fibrin split products o producto de la degradación de fibrina, ujú. lo que te mide. Si el dímero D está elevado, eso quiere decir que en un paciente con COVID, eso quiere decir que ya ese proceso inflamatorio ha creado una hipercoagulabilidad. Y el problema no es tener coagulito aquí y ahí, el problema es tener un coágulo grande que te afecte un sistema mayor o un órgano mayor, o tener un coágulo que te produzca tromboembolismo pulmonar. Yo estaba en la Ujú. emergencia hoy, antes de venir para acá, y nosotros tenemos un programa de telemedicina que hacemos teleintensivo al área rural de aquí de Georgia. Y precisamente hoy me presentaron un paciente COVID positivo con una enfermedad reumatológica Mm, que hizo fallo respiratorio. El fallo respiratorio fue porque hizo 2 coágulos, uno en cada pulmón. A nivel de COVID lo que tenía era un infiltradito chiquito, no ese infiltrado grande que se ve en todos los pulmones, sino que lo principal que tenía esta persona con un fallo respiratorio fueron 2 coágulos que le llegaron uno a cada pulmón
asociado al tema de hiperinflamatorio o de inflamación con COVID. O sea que ahí, de la misma forma que hablamos que la dexametasona funciona, si un paciente COVID positivo tiene evidencia de hipercoagulabilidad, como por ejemplo el dímero D elevado, una de las cosas que sí sabemos que va a reducir la mortalidad es el uso de anticoagulantes. Wow. Tengo otra pregunta, pero me dice el señor capellán, ¿cuándo uno recupera el olfato y el gusto? De la gente Eso, que lo pierde. eso no se sabe, inclusive es preocupante. Algunas personas lo recuperan de una vez, otros tienen secuela que se ha quedado. Algunas personas inicialmente no lo tenían y de repente lo desarrollan después de la supuesta recuperación. Entonces, el cuándo tiene que, como una enfermedad nueva, es difícil saberlo porque no hemos tenido años de experiencia sabiendo, por ejemplo, cuál es la vida media de esa complicación. Ujú. Pero lo que sí los reportes de casos hablan de que existe hasta una posibilidad de que no se recupere totalmente el Wow. olfato. En algunos pacientes. Hay pacientes que sí se recuperan, pero hay una posibilidad de que no sea completamente recuperable. En Pueden algunos. hacer su pregunta por el chat, pero yo quiero hacerte una pregunta. Yo tengo un amigo que él le dio COVID, pero fue benigno. Gracias a Dios, él estuvo en su casa, estuvo tranquilo, él, su familia y todo. Pero nosotros dijimos como que el COVID lo afectó un poquito porque quedó covinecio. O sea, quedó una persona, mire, y después le dio influenza. Después de que salió del COVID, como al mes le dio influenza. Y de ahí nosotros dijimos, bueno, parece que entre el COVID y la influenza, como que el cerebro como que se le afectó porque ahora él era necio, ahora está peor. Y hay estudios que dicen que las personas llegan a afectarse a nivel mental. Sí, o sea, el cerebro es un órgano igual que cualquier otro, inclusive un órgano muy sensible. Ujú. El cerebro consume 20% de lo que tu corazón bombea de sangre. Wow. Y el consumo de nutrientes también es muy alto y las células del cerebro no regeneran. Eh, o sea que yo veo que existe una posibilidad, entendiendo que esos temas de comportamiento tienen mucho que ver con neuroquímica, con neurotransmisores. Existe una posibilidad de que esta enfermedad, sobre todo sabemos que las enfermedades críticas, Ujú. existe un tema que se llama endocrinopatía de enfermedad crítica. Las enfermedades críticas pueden afectar lo que se llama el eje hipotalámico pituitario, que de por Ujú. sí regula el sistema endocrino y Ujú. también puede afectar a nivel de neurotransmisores. O sea, no es mi fuerte, no es lo que yo hago. Yo sí puedo hablar, por ejemplo, de eso mismo, de insuficiencia a nivel de eje hipotalámico pituitario, enfermedad crítica, puedo hablar mucho de eso, pero a nivel de conducta, yo lo que veo es que sí, También todavía estamos. el encierro también ha afectado Sí, bueno, bastante. le puedo decir el caso mío que obviamente yo no hablo de eso, pero a mí el COVID me afectó personalmente a mi familia. No por directa enfermedad, pero mi mamá tenía Alzheimer's o tiene Alzheimer's. Okay. El confinamiento exacerbó el Alzheimer's de mi mamá, donde ya ella no puede cuidarse por sí misma. O sea, el efecto o la secuela en mi familia con COVID no tuvo directamente asociada a que mi madre se enfermó de COVID. Pero lo apocalíptico de esta pandemia, mi mamá es una Ujú. persona muy religiosa, y el confinamiento donde no puede salir, no puede tomar su solecito, distraerse mentalmente, Ujú. le empeoró la demencia a mi mamá y ella ya está que no funciona independiente. O sea que sí, hay una combinación, diría yo, biológica del COVID que todavía no la entendemos muy claro, pero hay reportes de casos, y una combinación psicológica de todo lo que implica estar en ese confinamiento y lo que mucha gente tiene, hay gente que tiene más recursos que otros para lidiar con esto, pero señores, esto es un tema apocalíptico. Sí, Esta vaina es de la Biblia. así mismo, ¿eh? Y no todo el mundo tiene los instrumentos
emocionales para lidiar con una cosa, con la magnitud de esta pandemia. Y de ahí Así. volvemos a lo que habíamos hablado. Hay gente que como no tiene ese instrumento, Ujú. ocupa la mente con teoría de conspiración o con minimizar el impacto de la pandemia, porque es que Así es es. demasiado fuerte emocionalmente aceptar las millones de personas que han Ya muerto. fallecido, Ujú, que han sido afectados por este virus. ujú, Es difícil aceptarlo. Entonces uno, como no tiene los instrumentos, tú lo que dices, no, hombre, eso es mentira, es una conspiración. Hay gente que sí, dice que es una conspiración, que el virus es ujú, mentira, que es sí, mentira. ujú, ujú, Eso ujú. es el deep state, el estado profundo y los intereses económicos que se han inventado esto. Sí, sí. No, no, no. Eh, Yo le doy fe y testimonio porque yo he sido muy pública en ese sentido. A principio de la pandemia, como yo me tranqué el 17 de marzo, pero ya el 28 de marzo yo estaba en desesperación total. Y yo tuve que llamar a mi psiquiatra y decirle, Ru, no puedo. O sea, no duermo, me despierto en la noche, me paro de la cama casi gritando. sí, Porque sí, el no saber. Pero gracias a Dios, como usted dice, esto es bíblico y todo eso, y lo que uno se agarre de la fe, mi iglesia, aunque cerró, la iglesia a la que pertenezco, lo que hicieron fue que utilizaron todas las redes sociales para empezar a mandar a bombardear a uno de fe, de palabra, de fe, de sí, palabra, de que vamos a sí. salir, de que sí, estos tiempos están escritos, pero el pueblo, bueno, y ahí uno fue como más o menos, por lo menos los que se refugiaron en esa parte, porque hubieron otras que se refugiaron en el alcohol, en hacer lo que no tenían que hacer, en muchísimas cosas, lamentablemente, pero fue, o sea, aquellos fueron, los primeros 3 meses para mí fueron catastróficos, o sea, yo me refugié en eso y me medicaron, yo tuve que medicarme para dormir y tuve que medicarme para la ansiedad. No, y eso es importante, porque al final ese balance de poder dormir, de poder tener cierta normalidad es muy importante. Tú eres preciosa, tú eres de las preciosas. Así mismo es. Tú sabes que mi mano derecha fue Walkiria, o sea que yo tenía una preciosa en la Sí, familia. así mismo, mi querida Walkie. No, Ujú. y con Walkie, No, no, eso es sin otra. Vamos a decirlo así, sin Walkie no pudimos haber logrado todo lo que logramos. O sea, Sí, de verdad fue una esos bendición famosos tenerla ahí con congresos, nosotros. esos famosos congresos de ustedes de emergenciología. Ah, sí, ya esa es Eso otra fue historia. terrible. Sí. Yo me acuerdo a la pobre Laila sufriendo. Y esto, bueno, y al final, gracias a Dios que Valkyria estaba con nosotros y se manifestó un poquito de esos temas de fe, de la Sí, fe de ustedes y Valkyria en los momentos difíciles nos daba terapia a nosotros también. O sí, sí, sea, no, ella es muy buena, ella es excelente. Ella es una persona de verdad que yo aprecio y admiro muchísimo porque trabajadora como ella sola, sí, sí, ella y Giovanna sí, también, o sea, gracias a Dios. Y por ahí fue que nosotros más o menos los pastores de nosotros se volcaron a eso mismo, a levantar gente, porque vieron personas que fallecieron, gente que le dio COVID, gente que perdieron todo, trabajo, comida, aquello fue, o sea, estos primeros meses del año fueron terribles. sí, Una pregunta, sí. me pregunta mi querida amiga Yudelka Villanueva, ¿se recontagia el COVID? Ahí, Sí, mira, hay reporte de casos de recontagio. No sé si ustedes se acuerdan, en un momento en Dominicana se habló de casos de recontagio. ujú. Eso no fueron casos confirmados, eso fue especulativo. Lo lamentable es que vino de una persona oficial y la gente creyó que eso. Internet. Internet, vamos a esperar que parece que tiene problemas. Ustedes me ven, escríbanme, díganme si sí, porque esto no tiene límite de tiempo. Sí, Ok, perfecto. sí, sí, Aquí escúchame. está. No, no, ok. Déjame ver, que lo tuve que tomar por el celular ahora. Ok, perfecto. Usted seguía con el tema del recontagio. Sí, entonces como una persona de ciencia, me toca decir, es que el recontagio se ha documentado, Ok, pero se ha documentado en un número casi negligente, que ok. no es algo de lo cual uno debe estar muy preocupado. Sí hay que mantenerlo en el radar, pero no es algo estadísticamente significativo.
la teoría de eso del recontagio tiene que ver con dos cosas. Uno, hace unos meses hubo unos estudios que encontraron que la inmunidad por anticuerpos, inmunoglobulina, Ujú. empezaba a debilitarse a las 6 o 8 semanas de la infección. Entonces la gente empezaron a decir, bueno, si se debilita esa inmunidad, ¿qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué va a pasar con la reinfección? El tema es que el cuerpo humano tiene otras líneas de inmunidad que es la inmunidad celular, sobre todo a nivel de célula T, y esa Ujú. inmunidad no está tan afectada. El tema de eh, reinfección y demás, yo no me preocuparía ni generaría eh, preocupaciones profundas a nivel de que me mortifiquen la vida, pero tampoco eh, dejaría de cuidarme por haber tenido una enfermedad. Eh, y de igual forma, a mi hija de 16 años le dio. Y de igual forma, yo hablo de que ella tiene que mantener distanciamiento físico, se tiene Claro. que lavar la mano y tiene que siempre utilizar la mascarilla. Porque son medidas bien básicas, bien sencillas, que no cuestan nada, que ya a esta altura del juego estamos acostumbrados, Ujú. y no vale la pena exponerse a un potencial peligro por simplemente no cumplir una norma tan básica como esa. Aquí se ha hablado de recontagio, e inclusive, aunque no sé si se ha documentado, pero sí yo he sabido de personas que le ha vuelto a dar, que le ha dado una segunda vez. Sí, y hay mucho tema también que quizá es bueno hablar, lo que es qué tan fidedigno, la fidelidad de algunos de los resultados. Ujú. Eso también es difícil y se pone en cuestionamiento, no en Dominicana nada más, sino en el mundo entero. ¿Qué tan positivo fue ese positivo que te dio? ¿O qué tan negativo fue el negativo que te dio? O sea, todas esas Ok. cosas. No sé si se Una, acuerdan. una, una, con relación a la vacuna, que ese es un tema que a nosotros, por ejemplo, a nosotros, los pacientes que tenemos problemas autoinmunes, nos preocupa, por lo menos a mí me preocupa bastante el hecho, porque hay vacunas del virus vivo y hay otras que no. Entonces Sí, nosotros, como personas con padecimientos autoinmunes, nosotros no podemos usar una vacuna de virus vivo. sí, sí. Yo no soy experto en vacunología, pero me he puesto un poquito a leer más desde que salió la noticia de la vacuna de Pfizer. Sí, Eh, está virus vivo atenuado. exacto. Hasta ahora, mm, el desarrollo de la vacuna no contempla el virus vivo, pero es bueno mencionar de que eh, y por eso es que yo sería cauteloso, si yo tuviera artritis reumatoidea, fuera cauteloso en el entrar a la vacuna sin que exista evidencia específica que habla de Mi una población padecimiento. como Ujú. la mía, sí. Lo de Porque esclerosis múltiple también, que tengo la presidenta de la Fundación de Esclerosis aquí y me acaba de decir que ella también está preocupada por eso. sí, bueno, déjame pensar un poquito de esta respuesta. El proceso natural de desarrollo de vacuna, el proceso seguro de desarrollo de vacuna, fase 1, fase 2, fase 3, es un proceso que dura de 12 a 18 meses mínimo. Para estos temas de COVID, se acortó el proceso de desarrollo para poder trabajar una campaña de vacunación que no va a ser de inmediato, que aunque la vacuna salga ahora en diciembre, vacunar a todo el mundo que la necesita va a tomar muchos meses. Ujú. Inclusive las vacunas llegarán a República Dominicana y se van a vacunar a poblaciones de riesgo primero. Claro. El tema es que en ese desarrollo dura 12 meses, 18 meses, porque se tiene que monitorear los efectos adversos en diferentes grupos de poblaciones, en niños, en adultos, en pacientes sanos, en pacientes con otras condiciones médicas. Em, entonces, hasta que, y esos números, por ejemplo, 90% de efectividad, es un 90% de efectividad consolidado de todo el mundo, que a todo el mundo que se vacunó, evaluaron la efectividad a nivel de inmunidad y a nivel de no contraer la enfermedad y se llegó a una conclusión de que 90% efectiva.
Pero eso yo, por ejemplo, no sé de esa población que se estudió, cuántas personas tienen artritis reumatoidea de la población que se vacunó. Y yo no sé, por ejemplo, lo que se llama un análisis de subgrupo. Yo no sé si el sacar a todas las personas con artritis reumatoidea y medir las complicaciones o la efectividad en ese subgrupo de pacientes, si ese subgrupo de población representa una tasa de complicación o una inefectividad mayor que los otros pacientes. Yo no sé esa data. Entonces yo sería cauteloso en esperar a ver lo que la ciencia dice sobre el grupo específico de enfermedades reumatológicas y demás. Yo tengo, aquí en la sala está un amigo mío de hace muchos años, él es médico, el doctor Alejandro Núñez, él tiene segunda opinión, creo que se llama lo que él hace. Él sufrió un stroke, un hombre joven, y él está preocupado por ese mismo tema con la vacunación. O sea, él con esa condición de que él ya sufrió, sufrió algo bastante que nosotros no pensábamos que él lo iba a sobrepasar, pero gracias a Dios sí lo hizo. Y él me pregunta, me dice, yo que sufrí uno, o sea, la vacuna, ¿cómo me reaccionaría a mí en dado caso? Porque él no es experto en vacuna, tampoco como usted. No, y yo no sé, pero no, como de una cosa digo la otra. La complicación neurológica que se vio, que llevó a que se parara el estudio de AstraZeneca, se llama mielitis transversa, que no tiene nada que ver con un proceso patológico de stroke. Uh-huh. Yo diría que el stroke, estando asociado a coágulo, el tener COVID presenta más riesgo a tener stroke que lo que la data que yo pude evaluar de la vacuna pudiera presentar. Okay. Yo sé que quizá el tema de la preocupación con complicaciones neurológicas, yo sé que quizá toca la sensibilidad de personas que hayan tenido enfermedad vascular cerebral, como el stroke, Uh-huh. pero no, hasta donde yo tengo conocimiento, no veo un riesgo a nivel de correlación. Ok, perfecto. No tengo más preguntas, parece que tanta y medio la gente, pero yo te quiero hacer una pregunta, Alejandro, amado Alejandro Báez. ¿Cómo tú ves el 21? ¿Qué tú esperas? ¿Qué podemos nosotros esperar? Tú como científico, el Sí, bueno, 2021. yo lo veo con mucha esperanza, en verdad. Yo veo el tema de, perdón, que estoy viendo una pregunta que acaban de escribir. Sí, esa es la de Rosemary, que ella es inclusive es paciente de esclerosis múltiple. La mielitis transversa inicial en muchos pacientes de esclerosis. Ay, no. Sí. Yo veo esperanza. Yo creo que ya a esta altura, a mí me toca hablar de esperanza. Y si ustedes se fijan, yo trato de ser objetivo. En momentos yo hablaba de que el sistema de salud estaba estresado. En momentos yo hablaba de que estábamos viendo el pico más importante epidemiológico, pero cuando la data me lo permitía, yo hablaba de que ya habíamos salido del momento más oscuro de la pandemia. Yo lo veo con esperanza. Yo lo veo con esperanza desde la perspectiva científica médica, específicamente de COVID. Sabemos las cosas que funcionan y sabemos las cosas que no funcionan. Y ya hay una vacuna que está aprobada y que va a salir en las próximas semanas. Ya va a salir en las próximas semanas. La Entonces de ya Pfizer, esa es la de Pfizer. Sí, la de Pfizer. Que Trump acusó de que la sacaron después para que él no ganara. Eh, el tema de Trump lo podemos hablar en otro foro. Sí. Sí, no queremos tampoco, no queremos tampoco, porque tú vives Lo allá, único no que yo queremos. puedo decir es que yo no sé cómo hay cristianos que piensan que Trump es una buena representación del modelo del cristiano y de seguir la vida de Cristo. Yo creo que ahí hay un problema existencial grave. Es que han vendido, ¿cómo le explico? O sea, ese es lo que han vendido. Y de verdad,
mucha gente se pierde siguiendo a hombres. Sí, Y no es a hombres que se sigue. Los hombres son igual que uno, que cometen errores, que engañan, que cambian, que todo eso. La gente se entiende que la salvación va a venir de un hombre y eso no es verdad. O sea, sí. No, todo. pero volviendo a esto de la vacuna genera esperanza. Eso es muy bueno. Los medicamentos que sabemos que funcionan y no funcionan también genera esperanza. Eh, los elementos que sabemos a nivel de prevención, como algo tan sencillo como uso de mascarilla, eso no lo teníamos a principios de año. Hay muchas cosas que sabemos que funcionan, que nos llenan de esperanza. Lo otro es que a nivel de salud, COVID evidenció oportunidades en todos los sistemas de salud. Y desde República Dominicana hasta Estados Unidos, los sistemas de salud están mejorando. Están mejorando y no solamente para tratar a los pacientes de COVID, sino para tratar a todo tipo de pacientes. O sea que yo veo que en el 2021 la salud dominicana va a ser fortalecida por estos procesos. Esperamos La todos. atención Eso primaria es se va a esencial. lanzar y se va a fortalecer, los hospitales van a aumentar su capacidad, sobre todo a nivel de emergencia, intensivo, han visto cuáles son esas oportunidades críticas y se están mejorando. Y lo último es como, quizá para concluir esta conversación ya así de una hora, hablar de algo más espiritual. Yo creo que el, el ser humano, nosotros, las personas, tenemos que ver la gran oportunidad que el COVID nos ha entregado y es la oportunidad de ser mejores. Es la oportunidad de entender lo que sería un reset mundial, social, necesario. La verdad es que el mundo tenía que cambiar. Y, y podemos decir algo, por ejemplo, mezclando estos temas políticos. Habían corrientes políticas que estaban en mal camino. Que el impacto político, social y económico del COVID redireccionó ese camino hacia algo más correcto. Ujú. Yo creo que como seres humanos nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia de la solidaridad, la importancia del dominicano, nosotros por microtraumas y macrotraumas históricos nos convertimos en un ente muy egocéntrico. El dominicano por naturaleza es, ok, estoy manejando, a mí no me importa tú, yo tengo que cortarte, tengo que meterme delante de ti, me tengo que pasar en rojo porque no me importa a donde yo necesito llegar. Así es. Y con el COVID nosotros vimos lo opuesto. Nosotros vimos desde gente de barrio hasta grandes empresarios decir, vamos arriba, vamos a ayudar, vamos a trabajar, vamos a ser solidarios, porque de esta tenemos que salir todos y tenemos que salir bien. Ujú. Entonces yo veo un 2021 con mucha esperanza desde perspectiva médica, científica, objetiva, pero desde el punto de vista social, que yo entiendo que a nivel como seres humanos, como raza humana, nosotros teníamos que cambiar. Sí, Y se necesitaba algo tan traumático como una pandemia para lograrlo. Bueno, lo que fuese, lo que pero fuese. sí hay que lograrlo. Sí, no, y tú sabes que también nosotros tenemos que entender que prueba que no se pasa, prueba que no se supera, se repite. Y si nosotros no sacamos de esto lo mejor, sacamos la verdadera esencia que debe existir en el corazón del ser humano, que es el ser pro el otro, no pro yo. Claro. Cuando entendamos nosotros que esto es un asunto de servir al otro, no de autoservirme, quizá la cosa mejoren un poquito. Hay muchas personas que no lo logran entender, que entienden que por tú que lo hiciste honorífico, porque tu trabajo fue honorífico. Y quizá muchos te dijeron a ti, pues tú estás loco, pues tú vas a trabajar a matarme de gratis. O sea, porque es así. Y te cito a ti y cito, no sé si la conoces, a Laura Costa. Laura Costa es abogada. Sí, Y Laura sí. Costa fue la que ganó el caso de Bahía de las Águilas. O sea, ¿y cómo ella lo hizo? Honorífico. ¿Por qué? Porque eso era algo que ella se lo debía a su mamá primero y que ella quería lograr para sus hijos también.
Entonces, Sí, la y, gente entiende que todo es dinero y no debe ser así. no, y algo, y eso es muy importante, y es que sobre todo el dominicano tiene que entender que hay formas de contribuir a tu patria sin, número uno, tú vestirte de un color político y el conflicto de interés que te genera vestirte de ese color. Eh, Nosotros lo hicimos, yo lo hice. Yo entré Así en un es. partido que no era miembro de ese partido y al salir de ese partido, el partido entrante me pidió quedarme y sigo trabajando con ellos. O sea, se dieron cuenta que hay forma de que uno sin tener un color político puede ayudar a su nación. Claro. Pero también hay situaciones en la vida donde uno no puede generar conflictos económicos que puedan confundir las intenciones que tú tienes. Y me da risa porque yo digo, hay una serie de funcionarios ahora que han donado algunos Salarios. beneficios y han donado su sueldo y yo relajo con mi familia y digo que el que puso de moda eso fui yo. Uno, el, pero la realidad es que hay muchas formas de que uno puede ayudar y no tiene que ser necesariamente cosas tan grandes ok, ahora estamos trabajando una pandemia como asesor del presidente. Uno puede comenzar con su vecino, o sea, está atento al vecino, está atento a las personas que trabajan en tu casa, que a veces son como seres humanos invisibles, Sí, que uno como que ignora las realidades sociales, humanas de esas personas, pero son personas que tú tienes en tu casa todos los días, que te ayudan a ti, ayudan a tu familia, y a veces tú ni ujú, siquiera sabes dónde viven, ujú, o tú no sabes si un día está triste porque tiene un problema en el cual tú puedes ayudar. exacto, que tú tienes la O sea, solución en la mano. El yo llamado a creo que ese tema de misericordia. solidaridad es Es algo un que llamado a podemos hacer. misericordia. Eso nosotros le decimos un llamado a misericordia. Porque cuando tú demuestras misericordia con el otro, ganas tú más que el otro. Porque Claro, tú realmente estás dando de lo que hay en ti. Y si no lo hay, no lo puedes dar. Pero el llamado a misericordia es para mí uno de los llamados más hermosos. Porque tú te olvidas de ti sí. y te vuelcas a ayudar al otro. Y nosotros Sí, y tu aquí, yo tengo gratificación viene en tu ver. aquí tenemos líderes de organizaciones como por ejemplo Eddie Castillo, que es paciente renal de hace 20 años en diálisis, amado, 20 años dializándose. Él es presidente de una asociación de pacientes renales donde él ha dejado la vida prácticamente, por así decirlo. Romero Cruz Mejía, que es de la Fundación Renacer Dominicana de Esclerosis Múltiple, pacientes de esclerosis múltiple, hace más de 15 años. Tengo personas de fuera, de Panamá, aquí, de Guatemala, que nos están acompañando, de la Fundación de Artritis de Artrilup, nuestra querida Mimi, que está por aquí. Por ahí anda Ana Teresa también de Panamá, de la Fundación de Pacientes con Psoriasis. Personas que hemos hecho nosotros volcarnos, también Berta de la Fundación de Mieloma Múltiple, que su esposo es paciente de mieloma múltiple, y que ella hizo acercarse, o sea, volcarse, porque ella lo vive en carne propia, ayudar a los otros que no tienen la fuerza de voluntad, porque hay que decirlo, y la mayoría de los pacientes de nosotros, de la fundación que están aquí, muchos, donde nosotros, ese es el trabajo, esa es la misión que nosotros se nos entregó, o sea, ese es el ministerio que nosotros tenemos, ese ministerio, ese llamado a misericordia de olvidarnos muchas veces de nosotros para servir a los otros, o sea, Claro. y eso es No, lo que, y eso es lo que realmente al final del día es lo que uno tiene su cosa, pero al final del día uno decide, por lo menos servir, sí, por lo menos sí, servir. así mismo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, pero al final depende de nosotros y de nosotros querer hacerlo así, querer hacerlo mejor. Sí, no, esto ha sido una gran enseñanza. Ay, tengo a Chopper de Honduras también, tengo una fundación de Honduras también aquí. O sea, aquí estamos de verdad que comprometidos con eso. Y si la verdad, y si la gente entendiera que lo gratificante que es al Sí, final del día, tú saber que tú por lo menos a una persona ayudaste, por lo menos a una. Porque cada así día tú es. ayudas a una y cuando tú vienes a ver eso es un chain reaction, como la película del niño, que eso fue lo que él hizo, que al final el Sí, niño lo de pay it murió, pero forward, pay it sembró forward, ¿verdad? el pay it forward, sembró en toda esa gente el amor, que es lo que realmente es la esencia del ser humano. Y,
Y fíjense, yo siento que el ser humano no está diseñado para ser egocéntrico. Sí hay un tema de supervivencia. Uno no puede confundir la supervivencia con el egocentrismo. Ujú. Todas las religiones, si queremos ir a la base espiritual del ser humano, todas las religiones hablan de ayudar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice la Biblia. Pero el Corán dice que si has salvado una vida, has salvado al mundo entero. Entonces, todas las religiones hablan del beneficio de tú ayudar al prójimo y de cómo eso te nutre como ser humano, te lleva a la felicidad, te da más gratificación. Y son cosas quizás no palpables y a veces uno se confunde en la búsqueda de lo material y el dinero y demás y uno se pierde. Pero son cosas bien básicas que te llevan a esa felicidad en ese proceso existencial. Y yo creo que Dios mediante, con el COVID, nosotros vamos a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta de lo que realmente implica vivir en el mundo, porque eso es lo otro. Nosotros hablamos de nuestro micromundo en República Dominicana y las necesidades y las oportunidades que nos presentó el COVID, pero el COVID afectó al mundo entero. Así es. Entonces, es realmente la oportunidad para un reset mundial. El medio ambiente. Con el confinamiento nos dimos cuenta que el footprint de carbón bajó, que el medio ambiente mejoró, que el clima mejoró. Entonces, nos dimos cuenta de una serie de cosas que si seguíamos la trayectoria que llevábamos, nunca nos íbamos a dar cuenta porque nunca íbamos a mejorar. Y ahora mismo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, también algo tan importante en países aquí como en Estados Unidos, que se trabaja, se vive para trabajar. Nos dimos cuenta que hay formas de trabajar sin abusarte en el proceso de trabajar para adquirir riqueza. También nos dimos cuenta que el tener riqueza no es lo que más importa. Así es. Porque hasta los más millonarios, esta enfermedad los afectó. Así es. Y que lo principal que colapsó la pandemia fue las economías mundiales. Entonces, tenemos que entender que hay otras cosas que tienen más importancia que el dinero, que la economía, que el vivir para trabajar. Y yo creo que ahí es donde viene, y es una buena conclusión, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde viene ese tema de esperanza y ese tema de lo que nos debe traer el 2021. ¿Crees que volvamos a la normalidad? No creo. No, yo creo que la normalidad va a cambiar. Yo creo que la definición de normalidad va a cambiar y de nuevo está en manos de nosotros de que cambie para bien o cambie para mal. Por ejemplo, ya se sabe que el uso de mascarilla también te cambia el tema de influenza, la positividad a nivel de influenza. O sea que yo creo que la gente va a empezar a usar más mascarilla que antes, por ejemplo. Sabemos también el teletrabajo. Yo creo que se van a presentar, y esto es otra cosa que yo lo envisiono. El problema de las megaciudades está en que las oportunidades de trabajo se encuentran en las megaciudades. Entonces, el mundo entero gravita hacia las megaciudades para tener oportunidades de trabajo, pero la megaciudad entonces se convierte en cara, hay un tema de contaminación, hay un tema de violencia y criminalidad asociada a eso. Con el tema de teletrabajo, yo veo muchísimas oportunidades de trabajo donde la gente se va a quedar en Jarabacoa, en Constanza, se va a quedar en su campito, y profesionales que bien educados, que van a poder ejercer su profesión de una forma remota y no necesariamente tener que vivir en una mega ciudad por obligación, sino que lo haría por quererlo. Claro. O sea que ese es otro tema en cuanto a la normalidad, que quizá lo podemos ver con esperanza, gente que pueda a esos cambios climatológicos y esos cambios el crowding en las ciudades que genera, que vamos a encontrar soluciones también. Wow. No tengo palabras para agradecerte, de verdad. Ha sido demasiado, demasiado nutritivo todo lo que has compartido con nosotros y confirmar esa calidez humana que tienes de conectar con la gente y expresarte, y de verdad que ha sido un placer. Yo tenía conocimiento también por Gianna, mi querida Gianna. Esa es mi hermana. Sí, Gianna. Sí. Mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, Gianna llegó a ti por mí sin yo conocerte. Sí. Sí, ya. Es una historia larga. Sí, pero sí. Llámala, que su papá lo operaron hoy.
Sí, yo la llamé hoy Ok. y me dijo que lo estaban operando. Sí, yo Sí, sé lo que operaban hoy. el papá de Gianna estudió con mi papá. Se graduaron juntos de la universidad en el año Oye, 58. oye, eso. Sí. Gianna, esa es mi Y hermana. Máximo, el hermano de Gianna, también es muy amigo mío de la universidad. Sí, Gianna, esa es mi Pero hermana. Ella, bueno, ella la asesora en muchas cosas con muchas de las organizaciones aquí sí, con sí, nosotros. sí. De verdad que gracias, amado Alejandro. Un placer. Estamos a tu orden nosotros aquí en tu isla, cuando tú Sí, quieras, sí. cuando Igual todo, aquí, cuando gracias por volvamos la un oportunidad. poquito, te invitaremos a comer. Sí, gracias por la oportunidad y siempre a la orden. Gracias, de verdad, y un Bueno, abrazo y bendiciones. sí, Señores, amén. gracias, buenas noches y Bueno, bye bye. gracias Buenas por noches. estar aquí con nosotros. Cuídense.